Así que en ese tiempo empecé a caminar con el Señor y han pasado, haga usted la cuenta, 1991. Le entregué mi vida al Señor exactamente cuando había una guerra. Había comenzado la guerra de Estados Unidos con Irak. Y entonces allí entregué mi vida al Señor. Y han pasado todos estos años y he permanecido. Permanecer es importante porque cuando nosotros permanecemos, logramos sostenernos en el tiempo a pesar de las dificultades. La permanencia es una virtud que todos debemos desarrollar para prosperar en nuestra vida. Permanecer es algo que no es opcional en ninguna tarea que el cielo nos asigna. Piense un momento esto, la importancia de permanecer en el tiempo en su negocio requiere una innovación continua. Permanecer en el tiempo en la predicación de la palabra. Permanecer en el tiempo nos requiere esfuerzos donde tenemos que ser renovados. Pero estamos en un mundo donde hay muchas tendencias. Hoy todo es tendencia. ¿Cuál es la tendencia de esta semana? Y a veces nuestra vida puede empezar a caminar bajo tendencias, bajo modas, bajo estilos. Pero la Biblia nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, hablándole en el aposento alto en la noche que fue traicionado a los discípulos. Juan capítulo 15. Es el texto que quiero llevarlos para mostrarles la importancia de permanecer y cómo podemos dar un fruto que permanezca en el tiempo. Cuando usted llega ahí a Juan capítulo 15, verso 1, Jesús empieza a hablar acerca de una expresión maravillosa. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. Este es un texto que Jesús le está diciendo a los discípulos, pero es una realidad que debe, sin lugar a dudas, sorprendernos, porque cuando el Señor se acerca a nosotros, espera que demos fruto. Yo les he contado del árbol de guayaba que había en mi casa en mi época de adolescencia, cuando vivíamos un momento difícil y no teníamos mucho dinero, estábamos en medio de una quiebra económica porque la empresa que tenía mi familia había quebrado. Así que nunca me faltó, cuando tenía hambre, una buena guayaba para comerme en todas las presentaciones, dulce de guayaba, jugo de guayaba, guayaba sola, pelada y todo lo demás. Y algo que tenía eso era que siempre daba constantemente, era una provisión. ¿Cómo nos dolió cuando cortaron el árbol de guayaba? Era el único que había en el patio de la casa. Pero Dios nos ayuda a que nosotros podamos entender la importancia de permanecer, de permanecer. Y para permanecer necesitamos dar frutos. Cuando Dios se acerca a nosotros, espera que nosotros tengamos una vida llena de frutos. Porque podemos ser creyentes o podemos ser hijos de Dios, hijas de Dios, que vengamos a la iglesia, tengamos una apariencia espiritual, pero no tengamos fruto. ¿Y cuál es el fruto que el Señor espera? ¿Qué es lo que Dios espera encontrar en mi vida? En el carácter que Dios forma en nosotros, podamos mostrar el amor del Señor hacia otros, podamos perdonar lo que a veces nos cuesta mucho, que podamos rendir ante el Señor aquellas cosas que tal vez hasta hoy no hemos sido capaces de rendir. Y creo que eso es importante porque el Señor nos está diciendo que hay un escenario donde el Señor Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador, el que cultiva. Y aquí hay dos expresiones en el texto. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. La corta. ¿Para qué? Para que salga una nueva rama. La corta. Pero la que da fruto, esta versión la traduce de una manera increíble, la poda.
Yo no sé cuántos visitaban la casa de la abuela, y la abuela siempre... Hay una época en las mujeres que usted identifica cuando ya han pasado un nivel, porque ya les gustan mucho las matas. Le voy a decir una infidencia. A mi esposa, como hasta los 30 años, se le morían todas las matas. Pero ocurrió un milagro después, no sé a raíz de qué, pero ahora todas las matas que tiene están bonitas, florecen, unas orquídeas y todo lo demás. Eso es algo que pasa. Yo no sé si es la edad, no sé si es el tiempo, no sé si es la experiencia, pero a eso le pasa, eso solo le pasa a las mujeres. Yo no he visto un hombre que, bueno, puede haber excepciones, pero que diga, uy, tengo una matica más linda. Creo que eso, tendríamos que orar y hacerle una liberación y todo lo demás, por si acaso. Pero en la casa de mi abuela había unas matas donde mi abuela siempre, cuando veía una hojita que se volvía amarilla, la quitaba, la arrancaba. Hacía una poda continua. Yo le pregunté a mi abuela, ¿por qué haces eso? Y me dijo, porque necesito que permanezca verde. Esa hoja ya no le sirve. Entonces hay tres cosas que yo quiero mostrarle acerca de eso. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en el tiempo y dar fruto? Primero, solo se permanece si estamos conectados. Solo se permanece si estamos conectados. La conexión con Dios es fundamental. No nos azaramos cuando se nos cae el internet. No, usted no, a todos, ¿no? Se nos va el internet y entramos en procesos de pánico. Parece que ya eso es parte de nuestra cultura digital. Y ahora nuestro internet, si es lento, entramos en desesperación. Si empieza a girar, ahí digo, esto voy a cambiar de operador. Porque estamos en un mundo donde queremos vivir conectados, en un mundo globalizado. Hoy ya las noticias son instantáneas de lo que está pasando en cualquier lugar geográfico de la tierra. Así que vivimos conectados con el internet, con nuestro trabajo, pero ¿cómo está nuestra conexión con Dios? Parece que nuestra conexión con Dios es un domingo a la semana que ponemos el cargador cuando venimos a la iglesia. Y entonces nos conectamos en la alabanza y nos conectamos en la predicación, pero el Señor menciona 7 veces esta palabra. Del verso 1 al versículo 7 menciona 7 veces permanece. Permanece. Y esa palabra permanece es habitar, mantenerse unido, mantenerse constante. No habla de visitas ocasionales, habla de una comunión continua. Hay una frase que yo quiero que guarde en su corazón. La permanencia no es pasividad, es fidelidad diaria. Es fidelidad diaria. En el verso 2 nos dice la palabra del Señor. Permítame aquí ir a mi Biblia. Versículo 2. Se lo pueden colocar allí. Versículo 2. Dice el verso 3. Verso 3. El verso 3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Verso 4. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Esa es la conexión. La conexión que Jesús está diciendo, la única manera que ustedes puedan dar fruto es manténganse conectados con el cielo. Constantemente. En una dependencia, no es mantenerse en la iglesia todos los días. Es mantenerse conectado con Dios todo el tiempo. No puedo desconectarme, porque algunos pensaron en la vida y a veces cayeron en un activismo eclesial, que parte de estar conectados con Dios era aislarse de la casa y vivir en la iglesia. Y como pastor he tenido que atender consejerías de personas que asisten a todas las actividades que teníamos. Antes en nuestra otra sede teníamos cultos casi todos los días, reuniones casi todos los días. Y esa era nuestra forma de hacerlo. Casi que el coro, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, era lo que cantábamos todas las noches. Y
empecé a identificar que había personas que no solamente asistían en la noche, sino que a veces en lo largo del día iban a la congregación. Y uno como pastor podría sentirse contento con este tipo de personas, pero entendí a lo largo del ejercicio pastoral era que a veces había personas que estaban huyendo de su casa para refugiarse a la iglesia. ¿De qué estaba huyendo? ¿Por qué estaba dejando de hacer las actividades normales y estar en casa para estar en la iglesia tan metido? ¿Sería un escapismo? Esa es una pregunta que debía hacerse como pastor, y es preguntarle, ¿cuál es la razón por la cual no te gusta estar en casa? Y yo creo que en la vida cristiana necesitamos tener un equilibrio. El equilibrio de buscar a Dios, servir a Dios, pero también el equilibrio de atender las cosas que se nos han asignado. Hay responsabilidades que Dios te ha entregado, como tu trabajo, como la actividad, como tu familia, que necesitan tiempo. Necesitan tiempo. Y esa conexión con Dios nos va a dar el equilibrio correcto. Porque no puedo conectarme demasiado a algo y descuidar lo otro. No puedo dejar de conectarme con el trabajo para estar conectado con mi familia. Tengo que mantener el equilibrio de las conexiones. Así que lo que nace, y esto es importante también que lo recuerde, lo que nace en intimidad permanece en el tiempo. La intimidad con Dios es algo que tú debes desarrollar. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo aprendo a orar? La única manera de aprender a orar es orando. No hay otra manera. Es como cuando usted va a aprender a nadar. Yo le conté que mi primera experiencia traumática de aprender a nadar, mi papá era un hombre que se crió en el campo. Se crió por allá dentro de las montañas del Tolima, en Herrera, Tolima, en una época donde él, chiquitico, de 8 o 9 años, tenía que salir a buscar las bestias y traerlas, los caballos, las vacas de la familia, de la finca de la familia Marín, ¿no? Y era una finca extremadamente grande y él aprendió allí. Y un día yo tenía 4 años, iba a cumplir 5 años, todavía recuerdo, porque hay situaciones en la vida que nos generan marcas. Y le dije yo a mi papá, papá, yo quiero aprender a nadar. Y él con una sonrisa me dijo, claro, mijo. Y me tiró a la piscina. Me tiró a la piscina. Y yo no podía creer eso. Yo todavía, yo nunca le hice esa pregunta, nunca pude hacerle esa pregunta a él. Claro, él no quería que me muriera, pero él creía que desde su experiencia, como él aprendió a nadar, pues yo también. Y yo siento todavía, tengo en mi mente el recuerdo que me estoy hundiendo. Y yo ya no podía llamar a mi papá porque él me había tirado a la piscina. Así, ¿a quién llama uno? A la supermamá. Y yo llamé como pude, saqué la cabeza y dije, ¡mamá! Y todavía recuerdo como si fuera esas películas de Guardianes de la Bahía. Mi mamá viene corriendo, bueno, una mujer muy atlética, corre, me saca y le pega un regaño a mi papá. Y yo dije, esa es mi mamá. ¿No? Pero una de las cosas que mi mamá hizo cuando ella no pudo estar más conmigo después de los 6 años, es delegarle a alguien que me enseñara a nadar. Y el que me enseñó a nadar a mí me dijo, bueno, ya te dije lo que tenías que hacer, pero ahora métete a la piscina. La única manera que aprendas a hacer algo es que lo practiques. Y en la vida es así. En la vida no podemos vivir de teorías. Tenemos que tener práctica. Díganle a un empresario cómo se hace una empresa. Usted puede ir a una cátedra. Mire, así se forma una empresa, parte 1, parte 2, parte 3. Pero vaya, hágalo. El accionar es tan diferente. Pero alguien que lo ha hecho sí te puede decir cómo lo hace. Porque aunque no tenga la teoría, en la práctica pudo colocar el escenario de una manera correcta. Y yo creo que es importante que desarrollemos una conexión permanente en intimidad con Dios. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Lo segundo que quiero mostrarle esta mañana en este texto es que solo se permanece si estamos dispuestos a ser actualizados.
Todos los que tenemos celulares o algunos elementos electrónicos, aparecen de vez en cuando actualización, ¿no? Y esa actualización es importante porque se corrigen fallas. Esa actualización es importante porque se generan oportunidades. Pero a medida que un teléfono o un dispositivo no se puede actualizar, ¿cómo queda ese dispositivo? Obsoleto. La actualización en nuestra vida espiritual es fundamental, porque lo que está conectado en el cielo no se seca en la tierra. Lo que está conectado en el cielo no se seca en la tierra. Cuando tú y yo vivimos conectados con el cielo, nosotros permaneceremos vigentes. Habrá en nosotros una actividad espiritual tan potente que pueden haber cambios, pero tú y yo permaneceremos vigentes. Solo si permanecemos conectados y estamos dispuestos a ser actualizados. El texto dice en el verso 2, toda rama que da fruto, el Señor la poda. La poda es cortar, quitar aquello que nos va a preparar para el siguiente nivel. Cuando Dios te está quitando cosas, no te está anulando, te está haciendo más liviano para que puedas caminar en el nivel que Dios quiere llevarte. Pero a veces somos acumuladores, ¿no? Acumulamos cosas en casa que ya no sirven. Yo tengo ese problema. Tengo cosas que en casa, no soy un acumulador compulsivo, pero tengo cosas en casa que no sirven, pero me gusta verlas allí. No sirven para nada, nunca las uso, pero digo por si acaso, por si hay algún día. Y eso sí le pasa a los hombres, nos puede pasar que después de determinada edad vemos un tornillo en la calle y lo recogemos. Sí. Y la esposa dice, ¿y eso para qué? Por si acaso. Así nunca lo utilicemos. Hay herramientas que tenemos en casa que nunca vamos a usar, ¿no? Porque algunos de nosotros no tenemos la habilidad que algunos de los que están aquí sí tienen, ¿no? Pero no las usamos. Así que a veces acumulamos cosas en la vida. Y quiero que pienses esto. ¿Cuántas cosas hemos acumulado que Dios quiere quitar? Oh, pero es que esa camisa me gusta porque esa me la dio. Me la diste cuando, le dice a la esposa, me la diste cuando tuvimos nuestro primer mes de novio y llevamos 30 años de matrimonio. Entonces guardamos cosas que ya no son, gracias Salvita, que ya no son importantes, que ya no son funcionales. Pero hay algo interesante, cuando yo estoy dispuesto a quitar, Dios está dispuesto a darnos algo nuevo. Había con mucho esfuerzo hace años atrás comprado un vestido, ¿no? Un vestido italiano, un vestido que nos costó mucho dinero. Lo había ahorrado y lo tenía guardado y lo tenía reservado para ocasiones especiales. Lo que pasa es que yo era más gordito, entonces claro, ya cuando me lo iba a colocar de nuevo, ya no me quedaba tan bien, pero lo guardaba ahí. Eso lo tenía reservado. Cuando yo sembraba algunos sacos, algunos blazers en otros ministerios, en pastores que necesitaban, que no tenían de pronto la posibilidad de comprar esos vestidos, un día yo estoy viendo ese vestido y digo, ese vestido le quedaría bien al pastor tal. Pensé, sería la talla perfecta para él. Pero me acordé cuánto me costó. ¿Me ha pasado eso? No, solo me pasa a mí, pero me acordé cuánto. Y es más, hice la conversión a pesos. ¿Cuánto estará? Y empecé como a googlear a ver cuánto valía un vestido de esa marca italiana, ¿no? Y cuando yo vi el precio, este vestido no me lo vuelvo a comprar. Y lo empecé a analizar y dije, pero está bueno. ¿Será que me consigo un buen sastre que me lo ajuste? Empecé a pensar todas estas cosas, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿y por qué no das lo mejor que tienes? Y cuando el Señor te dice que entregues algo, tú tienes que entregarlo. Y entonces entregamos eso. Así que pasó el tiempo, unas semanas,
unos meses, tal vez 2 o 3 meses. Estoy en la ciudad de Barranquilla, estoy acabando de predicar en una actividad, un pastor me está acompañando y estamos hablando de muchas cosas, entre esas cosas que yo había ido a buscarme una chaqueta de jean, pero no había mi talla, solo había talla M, así que no pude, no sé por qué no hacían talla S, pero no había mi talla y entonces no pude comprármela. Y él sencillamente en una conversación casual, pero cuando me fue a llevar al aeropuerto, lo que hizo fue: pastor, ay, le tengo un detalle, y saca esta chaqueta que llevo hoy aquí. La chaqueta que yo no pude comprar porque no había mi talla. Ahora, cuando yo estoy dispuesto a entregar, Dios está dispuesto a darte lo nuevo. Oh, dale la gloria al Señor. Yo no sé si estás dispuesto a dar, pero hay algo que yo quiero que recuerdes: la poda de Dios, lo que Dios te quita, nos prepara para el siguiente nivel. Cuando Dios te dice algo, entrégalo. Cuando Dios te dice da, da. Yo tuve una época que todos los relojes que yo había ahorrado y comprado con mucho esfuerzo, Dios me empezó a pedir que lo entregara y lo sembrara. Y me quedé solo con 2. Uno que no lo podía dar porque me lo habían regalado. Y este que tampoco lo puedo dar porque lo compré. No, y porque me sirve para ir al gimnasio y todo lo demás. Pero me quedé. Yo eran mis antojos, digámoslo de esa manera. Pero Dios me dijo: dalo, en la práctica del dar. Y es fácil dar un reloj de 300, de 400 mil pesos, pero ¿qué tal dar un reloj que te costó 2 millones? Ahí la cosa cambia. Y cuando el Señor te dice, dalo. Yo tenía un Tissot plateado, hermoso, con mica azul. Yo dije: Señor, y vino un hombre de Dios extranjero, por allá, como enrasado con la India, porque de verdad era de la India. Y vivían en las Antillas, y el Señor me dice: dale ese reloj. Y dije: no, Señor, ya no. Sin embargo, lo obedecí. Todavía estoy esperando que el Señor me devuelva el reloj. Pero, ¿sabes que a veces Dios te pide cosas para probar tu obediencia? No es para que te dé algo nuevo, sino para que podamos caminar en obediencia. Porque sabes que lo que consigamos en este mundo es temporal. Oh, no dijeron amén. Todo lo que tengamos aquí es temporal. No vivimos para tener cosas. Si Dios nos da cosas, alabamos a Dios por eso. Las disfrutamos, no es tampoco para que las salgas a regalar y a feriar. Yo no te estoy diciendo que hagas eso. Que valoremos lo que Dios nos ha entregado, lo que te ha costado. Pero que podamos entender que tenemos un Dios que puede pedirnos lo que Él quiera pedirnos. Porque hemos declarado que Él es el Señor de nuestra vida. ¿Sabes que a veces permanecer en el hogar es complejo? Cuando usted habla con personas que hemos tenido más de 30 años de matrimonio y nos preguntan cuál es la clave, yo puedo hablar de esto. Había aquí la mamá de Silena, Julita, que se enojaba cuando yo contaba este testimonio. Y ella tenía todo el derecho de reclamarme. Porque yo le había preguntado a un hombre que había cumplido 50 años de matrimonio. Mientras mi esposa se va con la esposa de él a mirar las vitrinas del centro comercial donde estábamos, ¿no? Yo me quedé y yo le hice la pregunta que uno le debe hacer a un hombre que tiene 50 años de vida de matrimonio. Y le dije: ¿cómo lo hace? Claro, nosotros apenas teníamos como 7 años, apenas estábamos en la crisis de los 7 años. ¿Sabe que hay estudios interesantes que entre los 5 y los 7 años de matrimonio hay una crisis fuerte en los hogares que tenemos que permanecer firmes? Muchos divorcios llegan en esas etapas. Pero yo le pregunté a él cómo lo hace y él con una sonrisa, yo estaba esperando una revelación del cielo, un dogma especial, una doctrina, y me dice: hágase el loco cuando ella le pelee. Esa fue la clave. ¿Sí? Porque a Julita le molestó. Ella me dijo un día: pastor, yo no soy ninguna loca para que usted le diga eso a mi esposo. Y no, Julita, no.
Pero él no me estaba diciendo que no le prestara importancia o no, sino que no se tome tan a pecho las palabras que te dice. Y es que a veces en la vida decimos algo por el impulso, por nuestra naturaleza, porque somos dados a decir cosas que no debemos decir, y esas cosas se quedan grabadas en el corazón. Y ojo, y le hablo a los hombres, y ojo porque todo lo que nosotros decimos, las mujeres son históricas. Ellas tienen la capacidad de hacernos reclamos de cosas que dijimos hace 10 años, 5 meses, 10 días, 30 minutos. Y a nosotros ya nos olvidó. Es que usted me dijo hace tanto que este vestido me hacía ver gorda. O que no me quedaba tan bien. Nosotros necesitamos cuidar lo que decimos. Pero parte de permanecer es poder filtrar cosas. Pasar, seguir adelante, voltear la página. Yo creo que el Señor nos está diciendo hoy, ¿sabes? No te quedaste en el periódico de ayer. Que ya nadie más. Eso solo los caleños al serlo lo entendieron de los modelos, ¿no? Pero es que a veces estamos leyendo periódicos de ayer. Esa es una realidad. No, estamos viviendo nuestra vida con una noticia que ya pasó. Y ahora yo debo permanecer, pero tengo que estar dispuesto a que la poda elimine lo que estorba. No, y ahí es donde empieza el problema. Porque a veces Dios nos ha quitado cosas y nosotros le hemos dicho, Señor, pero ¿por qué me quitaste esto? Y Señor, ¿por qué perdí esto? Y Señor, ¿por qué perdí este trabajo? Y Señor, ¿por qué no se me dio este negocio? Y el Señor dice, hey, ¿quién es el dueño? ¿Tú o yo? Estamos haciéndonos propietarios de algo que no es nuestro. Porque a veces se nos olvida que lo que es nuestra vida y nuestra empresa o nuestro emprendimiento ya no es nuestro, es de Él. Pero a veces es solamente de Él cuando nos conviene. Pero cuando no nos conviene es mío. Es que es mío. Es que yo lo hice. Y el Señor te dice, bueno, al fin ¿qué? ¿Es tuyo o es mío? Definamos eso. Creo que eso lo tiene que definir el Señor en nuestra vida hoy. ¿Qué es tuyo y qué es mío? Y el Señor dice, si todo lo tuyo es mío, así que no tienes derecho sobre eso, yo te voy a bendecir. Pero también tengo derecho a quitar lo que no sirve. Y a veces ese quitar lo que no sirve, le hablo a los jóvenes, pueden ser amistades que no te convienen. Oh, se fueron los jóvenes. Amistades con las cuales tú pasas bien, rico, te ríes, pero no te convienen. Yo estaba en grado séptimo y tenía un amigo que por respeto a él y las redes sociales no digo el nombre, pero era terrible. Así que él mantenía con plata y a veces íbamos al colegio y me decía, ay, yo no quiero ir a estudiar hoy, camina, te invito a comer Presto, y Presto quedaba en la cesta. Nosotros íbamos y él pagaba el taxi y yo me volaba al colegio y me iba con él a comer hamburguesa y volvíamos. Y casi pierdo ese año lectivo por esa compañía. Este hombre era una compañía que era muy agradable, era un hombre muy generoso, era un muchacho que tenía muchos recursos, pero no me convenía. Y gracias al Señor, por algunas circunstancias se cortó la amistad. Hoy él es cristiano, hoy me lo encontré y es cristiano. Tuvo que pasar muchas cosas en su vida, incluso cayó hasta la cárcel por un tiempo, por algunas cosas, pero hoy es un hombre bendecido. Pero hay amistades que no nos convienen. Hay relaciones que no están dentro del diseño de Dios. Pueden ser muy amables, pero no están alineadas con tu vida, con lo que tú quieres en tu vida. Entonces hay algo que tenemos que aprender a hacer y es a ser selectivos. Tú no invitas a casa a cualquiera, a tu casa. Estoy hablando del cristianismo hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás, cuando uno invitaba a un predicador,
Pues uno no tenía, la iglesia no teníamos la fortaleza de pagarle un hotel en ese momento, así que lo llevamos a casas de creyentes o a nuestra casa. Pero eso generó muchas cosas complicadas. De no ser selectivo frente a las personas que conocen nuestro entorno. Hay gente que no va a alegrarse con lo que Dios te ha dado, así que no tienes que contarle nada de tus bendiciones. Hay gente que no tiene que saber lo que Dios te ha entregado, porque sencillamente tú tienes que ser selectivo. Ay, es que usted, ¿por qué no dice esto? ¿Por qué no cuenta esto? Porque yo soy selectivo. Tenemos que ser selectivos con nuestras amistades, porque nuestra área de influencia, eso es un estudio de liderazgo en todas las esferas, que las 5 personas más cercanas a ti son las que te van a influenciar para impulsar tu negocio, tu empresa o tu visión. Pero Dios fue selectivo. Jesús escogió ¿a quién? A 12. Y entre los 12, ¿a quién escogió? A 3. Solo 3 fueron al monte de la transfiguración a ver cómo el Señor, y es más, y le dijo, y no lo cuenten hasta que yo resucite. Solo a 3 le dijo, mira, estoy en angustia hasta la muerte. Otro le hubiera dicho, no, Señor, ¿y entonces dónde está tu fe? Pero no entendían. Así que yo tengo que entender que debo estar dispuesto a que Dios nos actualice. Eso significa que va a tener que quitar cosas que a Él no le agradan. Y lo tercero y lo último, solo se permanece si tenemos una cultura de crecimiento. Y aquí viene esto. Dios nos diseñó a nosotros para crecer y multiplicarnos. Todo lo que Dios te entrega tiene que crecer. Si no anhelas crecer, no va a haber desarrollo. La bendición de Dios viene a través del crecimiento. Amamos los bebés, pero dígale a un papá que su bebé no empieza a crecer si se siente feliz porque su bebé no crece. Dice, uy, aquí hay algún problema, ¿no? Nosotros, cuando Laurita estaba pequeña y tuvo un momento donde no crecía, estábamos afanados por su crecimiento y entonces fuimos a diferentes especialistas. Fuimos donde un especialista en la Valle del Lili y nos dijo, aplíquenle en esto para que crezca, y nos asustó un poco eso. Y entonces tomamos una siguiente opción de especialidad, otro médico experto, una señora muy interesante, una doctora muy linda, y nos mira y con una sonrisa, ¿y ustedes qué esperan? O sea, nos aterrizó en el asunto, ¿no? Le pregunta a mi esposa, ¿usted cuánto mide? Ah, no, que 1,51, 55. Claro, 1,55 para que haya almuerzo hoy en casa y todo lo demás. ¿Y usted cuánto mide? Yo quería decirle 1,70, pero en ese momento medía 1,69. Ahora mide 1,68. Pero le dije 1,69. Y entonces, déjenla que ella va a tener la estatura que está diseñada. ¿Cuál es el afán? Y salimos de ahí. Esa fue la mejor terapia que tuvimos. Hicimos el afán. ¿Sí? Yo no sé, los hombres aquí, yo me colgaba de cuando yo era adolescente y quería crecer, me colgaba unas barras como 3 minutos a ver si crecía. Claro, yo veía a mi hermano mide como 1,82 y yo de 1,60 y nada que crecía y todos mis amigos iban para arriba. Hasta que un día tuve una liberación a través de mi hijo Samuel. Fuimos a una tienda de Adidas y estaba la imagen en tiempo real o en estatura real de Lionel Messi. Y mi hijo me dice, papi, mides la misma estatura de Lionel Messi. Y yo me sentí grande. Aunque no fuera así, pero me sentí grande. Pero parte de la cultura del crecimiento, yo quiero que pensemos en esto. Como iglesia tenemos que crecer. Tú tienes que invitar a personas que todavía no has invitado a esta casa. Tú tienes que crecer en tu vida espiritual como nunca antes has crecido.
Tienes que ver milagros que todavía no has visto. Tienes que orar por personas que todavía no has orado. Tienes que ver a personas caer de rodillas ante el Señor, diciéndole: el Señor Jesús es el Rey de mi vida. Pero también tienes que crecer en lo que Dios te ha entregado. En tu negocio. Tus ventas tienen que crecer. Tu economía tiene que... No dijeron amén, pero... tienen que crecer. Y no, es que yo no soy avaro, yo no quiero. No, es que nadie puede servir a dos señores, o se sirve a Dios o se sirve a la riqueza. Una mala interpretación del texto. Dios nunca dijo que las riquezas fueran malas. Dijo que amar las riquezas es malo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Tú sabes cuál es la lección? ¿Sabes cuándo sabes si tú amas al dinero o no? Cuando te duele diezmar. Se acaban los amenes, los gloria a Dios y los aleluya. Si a ti te duele eso es porque todavía ahí hay algo. Eso te lo estoy diciendo así. Pero cuando lo hacemos con amor, cuando yo no tengo problemas con eso, es porque en mi corazón no hay amor a el dinero. Dios no corta para destruir. Dios corta para multiplicar. Así que Dios te va, si hay cosas que pasaron, tranquilo, Dios te va a multiplicar. El crecimiento es la evidencia visible de un proceso invisible. Si hubo un momento donde paramos de crecer, tenemos que evaluar qué estaba haciendo. Nos preparamos como iglesia porque ya quedan unas pocas sillas disponibles. Queremos hacer eventos de invitar nuevas personas. Nos preparamos para el mes de marzo tener 2 horarios en esta casa. 2 horarios, una celebración 8:30 de la mañana a 10 de la mañana y la segunda celebración 10:30 de la mañana a 12 del mediodía. Son celebraciones de 1:30. Para que usted tenga la oportunidad de decir: voy más temprano a la iglesia y después salgo a almorzar, o hoy más tarde quiero dormir un poco más y viene. Pero también para que tú puedas invitar nuevas personas. Porque debemos desarrollar cultura de crecimiento. ¿Y sabe una cosa que tenemos que hacer? Un pastor que vino a predicar hace unos días atrás, pastor de una congregación de más de 3,000 personas, pastor Héctor William. Yo le preguntaba la semana pasada, antepasada, en una reunión con él, y dije: ¿cómo viste la iglesia? ¿Cómo nos ves? Y me dijo algo bonito. Me dijo: ustedes tienen un 90% asegurado porque tienen la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que está en ustedes. Pero ¿sabes qué tienes que decirle a la iglesia? Que la iglesia comparta con orgullo, con amor, la casa que tiene. Usted está sentado en la mejor silla que pudimos comprar, porque usted es importante. Usted está frente a una pantalla de la mejor pantalla. Algunos que ven aquí: uy, ¿ustedes cuánta plata tienen? Tenemos la bendición del Señor. Yo le dije: todavía podemos seguir, nos falta el 50% para pagarla, estamos en el proyecto LEL, todavía puede dar para eso. Pero ¿sabe una cosa? Lo increíble en la negociación es que este 50% lo pagamos sin intereses y podemos pagar mes a mes. Yo quiero pagarla ya, pero el Señor proveerá. Pero lo que quiero mostrarte es que, ¿por qué no compartimos? ¿Por qué no invitamos? ¿Por qué no somos instrumentos en la mano de Dios para que otros conozcan al Dios que nos salvó? Porque el Dios que nos salvó es maravilloso. No seas de esos creyentes que nadie en el trabajo sabe que tú eres cristiano, hasta que llega un cristiano verdadero y dice: uy, es que yo también voy a la iglesia. No, se tiene que convertir en nuestra forma de compartir, que tenemos una casa maravillosa. En esta casa adoramos a Dios y permanecemos. Y aunque pasen los años, permanece. Yo quiero orar en esta mañana bajo esta invitación. ¿Qué cosas tenemos que quitar? ¿Qué páginas tenemos que pasar? Hay que pasar las páginas. Igual que cuando somos padres y tenemos hijos adolescentes y pasan su momento, y como padres no podemos traer las historias de su adolescencia toda la vida. Pasaron la página, maduraron
crecieron, aprendieron, fueron mejores. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Por qué no te pones un momento de pie mientras adoramos al Señor? El tiempo aquí se me ha acabado, pero yo quiero decirle esto. Adoremos. Tal vez en este momento en tu vida estás pensando si abandonas o no. Pero la palabra que viniste a recibir hoy de parte del Señor es permanece. En lo que estás en tu hogar hoy, en la situación que estás, permanece en tu fe, permanece en ese sueño, en esa visión que tienes, en ese emprendimiento, en esa empresa que tal vez no despega, pero tienes que actualizar, decirle al Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo lo hago? Y el Señor lo va a hacer. Llegar a donde hemos llegado hoy como iglesia no ha sido fácil, han sido muchos años, pero hemos permanecido. Hubo momentos, domingos, especialmente en diciembre pasados, donde hacíamos culto y venían muy poquitas personas. Y alguien me decía, nosotros con una congregación en crecimiento, en nuestra sede fuerte, con asistencia, me decían, pastor, ¿por qué no abandona el proyecto del sur? ¿Por qué no deja eso? Acá lo necesitamos. Pero teníamos una visión de parte de Dios. Y en esa visión estabas tú. Y los que vienen. Pastor, es que a mí no me gustan las congregaciones tan grandes, pero yo he tenido que cambiar algo en mi mente. Cada persona que llega y conoce de Cristo es un alma que va a estar alabando al Señor por la eternidad. Así que el Señor añadirá los que Él quiera. Si son multitudes, bienvenidos. Los queremos para que puedan escuchar y ser ministrados con la palabra. Pero yo quiero que hoy, en esta realidad que tenemos, tal vez hoy te está diciendo el Señor, ¿sabes? Te estoy podando. ¿Por qué no saca su dedito profético y dígale que está a tu lado? Tal vez nos está podando el Señor. Dígale así. Tal vez nos está podando el Señor. Tal vez nos está quitando cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Tal vez lo que va a suceder después de esta temporada es que vamos a tener un hogar mejor. No dijeron amén, pero gloria a Dios. Es que tal vez que lo que está pasando es que nuestra relación se va a hacer más fuerte. Porque a veces las heridas lo único que hacen es mostrar nuestra fragilidad, pero que tú y yo podamos estar firmes y fuertes. Cierra tus ojos. Y yo quiero invitar a este altar a aquellos que están en procesos de poda, en procesos donde Dios te ha estado quitando algo, donde sientes que algo se ha perdido, pero que necesitas que el Señor intervenga en ese asunto. Y si ese es tu caso, yo quiero que vengas a este altar. Yo quiero orar por ti. Ven. Mientras adoramos al Señor. Y yo quiero más de ti. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Y yo quiero más de ti. Señor, gracias. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy.
Este es el momento que tú y yo le digamos: sabes, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Y yo acepto que estoy en un proceso. Y tal vez este proceso que estoy viviendo no es tan agradable. Pero yo he decidido depender de ti. Yo he decidido confiar en ti. Así que hoy en este altar o ahí atrás, dile al Señor: Señor, una vez más te digo, yo solo soy un pámpano que sin ti me seco. Si yo me desconecto de ti, me muero. Si en este proceso, Señor, cuando he querido tirar la toalla tantas veces, cuando he querido decir ya no más, tú lo sabes, Señor. Tú sabes cuántas veces he llegado a la esquina de estas peleas donde no he querido volver a salir al siguiente día. Pero tú siempre apareces diciéndome: termina el proceso. Avanza, no te quedes. No te diseñé para que te quedaras sentado, sentada en una esquina llorando tus derrotas. Yo te he dado una identidad, te he dado un Espíritu Santo que te hace, que te da poder, que te da amor y te da dominio propio.